Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular es el programa que llega al corazón de nuestras islas, Margarita, Coche y Cubagua, sus paisajes, su gente, los que vivimos aquí, los que nacimos aquí y los que han venido de otras partes. Es un orgullo para nosotros tener en nuestro programa a Osvaldo Albornoz Figueroa, médico, hombre de la cultura, hombre y sobre todo asuntino de esos que quieren a su tierra, la pregonan, la llevan en su sangre y viven por eso, porque yo creo que no va a salir de la Asunción, ahí se queda. Bueno, Osvaldo, bienvenido a Con Sentido Insular. Gracias, Berry, por la invitación y bueno, aquí estamos, dispuestos a lo que nos vaya llevando esta conversa grata. Sí, bueno, es el sentido, bueno, o sea, nosotros hemos tenido aquí gente porque es darle la prestancia que tiene la gente en este panorama nuestro, ¿no? Y tú eres una de esas personas que contribuyen cada día, ¿no? Te dice que los médicos son tan importantes en eso y tu trayectoria es importante. Pero, ¿dónde naciste tú, Osvaldo, ese muchachito? Mira, tú sabes que nosotros, una de las cosas que más nos adeuda como asuntinos es no haber nacido en la Asunción, no haber tenido un centro hospitalario o un centro asistencial en esa década de los 70 para uno haber nacido allí. Caso contrario sucedió con generaciones recientes de otras, incluso de personas de otras nacionalidades, que cuando funcionó un centro hospitalario privado muy famoso, prácticamente toda una generación de esos años, de los años 80, 90, nacieron en la Asunción precisamente porque estaba el centro médico más especializado y más moderno que existía en ese entonces en el estado. Pero sí, bueno, yo nací el 10 de agosto del año 72 en el Hospital Luis Ortega de Porlamar, donde nacíamos todos para esa época. Y obviamente a las 24, 48 horas ya estaba en mi terruño asuntino, ¿no? Con mis padres y con los abuelos. Yo fui el último que nací en el Hospital Viejo de Punta. Ah, bueno, imagínate tú. Yo fue en el Hospital de Margarita. Ajá. El Osvaldo, el muchachito ahí, ¿y tu papá qué hacían tus papás? Sí, mira, mi papá, cuando yo nací, mi papá trabajaba en ese entonces para aquello que se llamaba el Consejo Venezolano del Niño, Ajá. el CVN. ¿Ahí mismo eres de la Asunción? No, él trabajaba en el Centro Correccional del Retén de Menores del Valle, que antes tenía otra denominación y bueno, él era como el encargado de la parte psicopedagógica ahí, para que los muchachos se reinsertaran de nuevo a la sociedad. Y mi mamá siempre trabajó como docente en el área de manualidades. Comenzó trabajando en la península y después, bueno, logró su cambio para las huertas en la Asunción, donde se jubiló. Mi papá, después que pasó esa época, ya fuimos creciendo y entonces, por la cuestión de la evolución propia, pidió después ser removido del cargo y lo pasaron después a ser docente también, pero en la parte de educación física, en la escuela de Manzanillo, me recuerdo, y ahí se jubiló también. Luis Ortega. No, esa es la Manuel Cayetano García. Ah, Cayetano García. Sí. Manuel Cayetano García. Hola, de esa niñez, ¿qué recuerdas tú? ¿Algún sonido? ¿Un sonido de esa que te haya caracterizado? De los sonidos particulares que son propios de la Asunción eran las retretas asuntinas, los días jueves, los días domingos, o cuando había una ocasión especial, y el parampampón de la Semana Santa, que era para uno un reto aprenderlo con el redoblante. Con la trompeta lo intenté, pero nunca pude. Pero con el redoblante sí dimos algunos pasos. Y bueno, existía en el mismo colegio, en la misma escuela, en Francisco Esteban Gómez, me acuerdo del profesor Hugueto, profesor de música, José Hugueto, que nos daba esas nociones principales y muy orientado a lo que hoy día no vemos, ¿no? A las particularidades de cada. Yo me recuerdo que en esa época cada escuela tenía como un área específica y aquí, bueno, en la Asunción todos era con el redoblante y con lo que era la parte de percusión, ¿no? Y trompeta, porque era algo que distinguía a una cosa icónica como era la Semana Santa, pues todo el mundo quería estar ahí. ¿Y algún sabor de ahí, de ese sabor que... Mira, de sabores, el pan del año frito. Frito.
El pan del año frito, ni siquiera sancochado. Bueno, en la sopa no, sí, es característico también del margariteño, pero el pan del año frito de esa época era... ¿Y todavía lo...? Sí, todavía cuando lo tenemos, porque ahora se ha vuelto un plato muy apetecido por la parte gourmet, como quien dicen, y casi que tú vas a tocar una mate pan del año ahorita y te dicen, no, ya están vendidos. Oh, Porque ya la gente incluso los congela, los guardan por la temporada. Pues. Y un olor que te... Mira, los olores característicos, cerca de que mi abuela, nosotros vivimos un tiempo con mi abuela, no eran los olores de pan de la San Juan Bosco, ni tampoco de más allá, sino era de ahí mismo, de la calle Unión. La señora Mari tenía cerca, y después cruzando hacia el Mamey había un horno, y bueno, eso era muy característico, los olores del pan de leche, del pan aliñado, de la catalina o de la cuca, como nosotros le decimos siempre, y bueno, esos olores característicos. Pues, yo dije una vez, la Asunción huele a pan, o sea, sí, pero yo estudié en el instituto, claro. Yo estudié primer año, segundo año y tercer año en el instituto, y vengo del Espinal. Claro. Y uno se sentaba en la plaza de la Asunción y ese olor era... Claro, era muy característico. De eso hay una anécdota. Mi papá tenía un amigo, un primo de él, Jesús Lares Albornoz, que de la Universidad Abierta. Que él fue director de la Universidad Abierta. Entonces, Chulares, como nosotros le decíamos de cariño, Chulares tenía una nariz prominente. Pues entonces, estaban una vez sentados en la plaza y entonces dice Chulares, no les da el olor. Y con esa nariz que tú tienes te lo tragaste todo. Ay, bueno. Estamos conversando con Osvaldo Albornoz, médico, aquí en tu programa Con Sentido Insular. Ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, ventana de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy hablando con el amigo Osvaldo Albornoz Figueroa, médico neumonólogo, asuntino. Primero es asuntino y después médico neumonólogo. Así es, en ese orden. El muchacho ese, el joven ya, ¿dónde empiezas a estudiar tu primaria? Sí, mira, yo estudié en el Francisco Esteban Gómez desde kinder hasta sexto grado. Ahí, bueno, tuve la dicha de tener grandes maestros como la maestra Angélica, el maestro Faustino, la maestra Isaura. Tuvimos también, compartiendo con el maestro Abraham, la maestra Filomena, maestros de esa época que hoy día hacen falta para seguir orientando, ¿no? Y luego pasé al Juan Bautista Arismendi, donde cursé mis 3 años de educación media, que se llama ahora, uno le llamaba antes parte del bachillerato. Ciclo básico común. Ciclo básico común, exacto. Y después pasé al Francisco Antonio Enrique, donde me gradué de bachiller. Ahí en el instituto, yo fui del equipo de básquet, de Jubari, ¿no? Ajá. El Jubari, Ajá. En estos días conseguí una franela por ahí por el que de mi mamá. O sea, Jubari, qué orgullo Jubari. En aquel tiempo, ¿no? Sí. Osvaldo, cuando tú estudiabas ahí en el Francisco Esteban Gómez, ya tú tenías la espinita de ser médico. Mira, justamente cuando pasé de quinto para sexto grado, más o menos fue en esa época, lo que recuerdo muy bien. Mi mamá la tuvieron que operar por una cuestión en el seno que tienen. Entonces en ese entonces la operó el doctor, bueno, prácticamente era quien operaba a todos los asuntinos, que era Toñito Narváez. Y yo me acuerdo que estábamos en la clínica Margarita y yo estaba desesperado porque tenía mucho tiempo que ya habían entrado y nada. Entonces cuando él sale yo le pregunto qué había pasado, ni siquiera mi papá, yo fui el primero que le salí y le dije que mira, ¿qué pasó con mi mamá? Y entonces mi papá, mira, ¿qué tranquilo? Y él dice, no chicos, lo que pasa es que, yo me imagino que están preocupados, lo que pasa es que tuvimos que meter una cesárea de emergencia primero y por eso se tardó la cirugía. Pero tu mamá está bien, eso fue rapidito. Entonces y yo le reclamé y le dije, bueno, pero entonces para la próxima usted tiene que salir y decir, porque nosotros estábamos aquí preocupados. Pero yo tenía como 10 años, ¿no? Y me dice él, cónchale, pero sería bueno que estuviera en pero no se preocupe, que yo voy a estar en ese puesto.
Y desde ahí se me metió esa idea. Y mi mamá me dice, desde ahí comenzaste con la inquietud, pues. Sí, yo siempre le hago esta pregunta porque yo tengo una hija que es médico y está ahorita por Chile y siempre desde chiquita era, la Barbie de ella fue médico, tal, o sea, y era todo el cariño, o sea, y él no tuvo otra cuestión, sino él le gustó fue eso. Mira, generalmente pasa. Yo también nunca tuve ninguna otra tentación. Ojo, si yo decía, si no quiero una carrera de medicina, tengo que agarrar otra cosa, ¿no? Entonces había pensado en abogacía, había pensado en ciencias políticas, que son cosas que siempre han estado circundantes a lo que yo siempre me he desarrollado, pues, y creo que no estaba tan alejado de la realidad porque me ha tocado algunos roles con esas características, ¿no? Pero sí, siempre inclinado hacia la parte de ayudar a la gente, de servir, de estar pendiente. Siempre me llamó mucho la atención el porqué de las enfermedades, la parte preventiva más que todo, el estado de salud, el estilo saludable para evitar tantas molestias después de mayores más que todo. Y bueno, y en la Asunción que tú veías, mucha gente también de cierta edad que de alguna manera llamaba la atención cuando se enfermaban, pues tú decías, concha, ¿qué poder no pudiera tener uno para tenerlo un poquito más? Pero eso, pues, siempre es lo que nos orienta. Luego te vas del Francisco Esteban Gómez al Risque, ¿no? Entonces... Al Risque, sí, en el Risque, bueno, ahí tuvimos docentes muy característicos también, como la profesora Rosa Vázquez, el profesor Jorge Córdoba, que daba deporte, ahí tuvimos al profesor Licho Conejo, que fue el primer alcalde, por cierto, electo en la Asunción. Y del Juan Bautista, bueno, estaba el profesor Cafecito que llamaban, que era el profesor de inglés, el profesor Abismael, Ildemaro Rosa, que también fue alcalde de Antolín del Campo. ¿Quién más recuerdo? De esa, la profesora que daba deporte, la profesora Fiorina, creo que se llamaba. Y bueno, ahí transcurrimos, en la Asunción siempre era muy característico salir del colegio y el que no haya tenido ninguna aventura en el trayecto de la calle Matasiete hacia arriba, no pasó por ahí. Nosotros que no éramos de la Asunción, nos metíamos a robar mereyes helado, a buscar mango. Frente al gimnasio. Al lado, la que está al lado. Y que hay la mate ciruela que había ahí también. Era una tradición, nosotros, hay tiempos de mereyes, aquellos tiempos. Y paralelamente así a los estudios, ¿qué hacías tú? El joven que mientras no estaba ahí, ¿qué hacías? Cuando estuve en primaria y en parte de los 2 primeros años de básica común, siempre estuve metido con la parte cultural. Yo fui integrante fundador de la estudiantina profesor Julio Villarruel, que la dirigía el maestro Asdrúbal Rodríguez. Claro. Un cuatrista excelente y con una capacidad humana, y nos daba no solo la música, sino muchas lecciones de vida y muchas cosas. Mi papá siempre estuvo unido al mundo cultural. Mi papá fue presidente del Centro Cultural Tamarindo, después fue presidente de la Sociedad Progreso, y siempre tú estabas en esa onda de la parte cultural. Mi abuela Lala, que fue la que crió a mi mamá, Angelita Salazar, o sea, en esa casa pasaban todos los artistas habido y por haber, porque era un referente. Pues. Claro. Y bueno, uno se fue curtiendo ahí de muchas cosas que llamaban la atención. Y ahí aprendí a tocar cuatro y a cantar de vez en cuando. No, pero sí te hemos visto cantando por ahí. Sí, después, bueno, vino la parte del Orfeo No Esparta, y después me fui incluso a coro. Cuando me fui a estudiar medicina canté con la Coral Falcón. Y bueno, siempre hemos estado involucrados cuando se puede, porque cuando uno lo ve como un complemento del otro arte que uno hace, porque para nosotros la medicina es un arte que confluye en muchas cosas. ¿Cómo el muchacho, vamos a ver, el muchacho, el niño, el adolescente, cómo ve la Asunción en aquel tiempo? O sea, ¿cómo lo veía? Era tu pateadero y todo, pero ¿cómo la veía? Porque después, ya cuando uno tiene otra visión, ¿cómo la veías tú? Mira, yo la sentía querendona, como dice uno, o sea, ese era como el patio grande de la casa, o sea, subir a la plaza, tener todo ese espacio para uno solo, era fascinante, porque ahí podías hacer muchas cosas, podías correr patineta, podías correr bicicleta, o sea, ¿qué no podías tú hacer en un espacio tan grande y a la vez tan vigilado?
porque todo lo que tú hacías ahí se sabía, en la casa. Eso era fijo. Entonces, bueno. ¿Cómo se llama tu papá? Osvaldo, mi papá se llama Osvaldo Albornoz igual. El muchacho Osvaldo andaba por aquí. No, eso era, por ahí tiene una anécdota buena cuando nos metieron a nosotros nos metieron 18 en un G de eso de la policía, de los cuadraditos que eran por estar hablando detrás de la plaza, detrás de la catedral. Nos pusimos un día a hablar de armas y cuestiones, y entonces llegó un oficial ahí que estaba nuevo en la Asunción y dijo que nos acusó que estábamos hablando de armamento y nos metió todito en ese G, y no habían pasado 10 minutos cuando ya estaba el chico, la vieja llamando, miren, suelten esos muchachos. Estamos conversando con Osvaldo Albornoz aquí en tu programa Consentido Insular. Ya regresamos. Seguimos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. El sentido de Con Sentido Insular es llevar a esas personalidades que son e influyen en todo el desarrollo de nuestro estado insular. Por eso está con nosotros hoy el médico Osvaldo Albornoz, asuntino y después neumonólogo. Osvaldo, te gradúas en el RISQUE y ya tú tienes claro, me voy a estudiar medicina. Ya estaba listo, ya había llenado todas las opciones de la OXU, ya me habían notificado, incluso yo termino el bachillerato, y en septiembre se dio una oportunidad que una tía, Carmen Salazar, la hija de Angelita Salazar, ella estaba de pre y post. Y entonces me dieron, pues en aquel momento los bachilleres éramos los suplentes de muchos docentes, y me tocó dar clases en el José Ramón Luna de Geografía e Historia, me acuerdo. Tuve ahí como 5 meses, agarré el primer laxo y parte del segundo laxo porque ya al otro año me tenía que ir, pues. Y bueno, después tuve un tiempo trabajando en la UDO, haciendo mundo ahí, viendo cómo funcionaba, y finalmente me tocó irme a la Francisco de Miranda, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en la ciudad de Coro, en el estado de Falcón. ¿Y por qué Coro? O sea, mira, cuestiones de la ¿cómo es que? De la OXU. Y aquel cambio, aquel muchacho asuntino en Coro. Mira, Coro es casi parecido a Margarita. Lo que me gustó fue eso, que cuando empezamos a investigar y cuando llegamos nos dimos cuenta que era igual a la Asunción. Era una ciudad muy tranquila, muy apacible, claro, con un clima más fuerte. Más macanado. Sí, más fuerte, con menos sombra, pero agradable, en medio de todo agradable y muy tranquila para estudiar. Yo creo que en esa época, y todavía sigue siendo una ciudad tranquila para estudiar, con sus contrastes con Mérida, que son ciudades como diseñadas para eso, claro, para estudiar, para el muchacho estar tranquilo. Y bueno, allí comencé y bueno, gracias a Dios pudimos terminar la carrera, y después de allí, bueno, ahí vivimos muchísimas cosas también. Porque allá en Punto Fijo hay mucha gente de Margarita. En Punto Fijo sí, pero yo estudié en Coro, en Santa Ana de Coro, pues en la capital. Y Punto Fijo queda en la península, que sí, ahí hay muchos pueblos, incluso cuando la expansión petrolera, muchos margariteños se fueron para allá. Y ahí hay un pueblo, hay una parte que se llama Ciudad, no me recuerdo ahorita bien el nombre, que prácticamente la fundaron margariteños, y de hecho tienen las calles, tienen los nombres, y las esquinas son de personajes margariteños, porque para allá se fueron muchos orientales y muchos margariteños. Y ese muchacho que estaba ahí, cuando uno se va desde ahí de la casa, que tiene todo, le planchan, le lavan, le hacen la comida, ¿cómo ese cambio? Bueno, Mira, no me pegó mucho porque mi mamá tuvo solo 2 varones y tuvimos que aprender a hacer de todo un poquito. Tuvimos que aprender a hacer de todo un poquito y no fue tan drástico, ¿no? Y como te digo, como era una ciudad muy tranquila, te permitía organizarte, hacer tus cosas. Estando allá, otro muchacho que era de Juan Griego, nos tocó compartir residencia, pero él era árabe.
Entonces siempre teníamos esa peculiaridad de aprender con él las cosas que ellos hacían y él con nosotros, ¿no? Pero no nos fue tan mal. Pudimos cocinar, pudimos planchar, pudimos lavar. ¿Y dónde hiciste tu rural? Mira, yo hice la rural en un pueblito que se llama El Vínculo. Eso queda en la península de Paraguaná. Eso queda muy cerca de la parte más norte de Venezuela, que es donde está el faro de la Puntilla, y allí le llaman la Voz de Venezuela, hacia allá. Esa es la parte más distal. Y nosotros estamos, El Vínculo es un pueblito que queda antes de las Cumaragua, y después de las Cumaragua queda esa parte más lejana de la península. Ahí tuve una grata estancia, un año completico de mi año rural, lo disfruté, viví para lo que uno fue formado como médico, claro, para la prevención, para la educación, para la parte asistencial. O sea, ahí en verdad te sueltan ahí como quien dice y tú eres... Dale. Sí, me tocó ser coordinador, me tocó hacer de todo, pues, pero estábamos capacitados y preparados para eso, gracias a Dios. Y entonces te decís, ya te gradúas y sí, yo termino mi carrera, hago mi año rural, al año mi esposa termina la carrera de electromedicina. Ah, pero yo me casé allá en Coro. ¿No has contado eso? Sí, no, yo en el año, 3 años antes de graduarme ya éramos novios, pero ella estaba estudiando electromedicina, que es una carrera dedicada a todo lo que es la parte de equipos médicos y esa cuestión. Yo termino, me voy a hacer el año rural y ella está entrando ya en el último semestre de la carrera. Terminó la carrera y bueno, eso fue, yo me gradué en julio y en diciembre ya nos estábamos casando, porque ya ella estaba lista también y después que terminamos el año rural, me vine a la isla. Aquí trabajé un par de años en el Luis Ortega y me tocó ser residente de terapia intensiva porque aquí no había muchos que se dedicaran a eso y fue una formación bastante importante. Y después me fui a hacer el posgrado en la Central, en el Hospital Universitario de Caracas. ¿Definido la neumonólogo? Sí, yo, cuando estuve aquí, que pasé por medicina, lo que siempre quise fue las especialidades médicas. Nunca me atrajo la parte quirúrgica, sino la parte médica. Y dentro de eso hice la residencia asistencial de medicina interna y finalmente conseguí en la neumonología lo que más me apasionaba, ¿no? Pero pasé por terapia intensiva, tuve la duda, terapia intensiva o neumonología. Le digo, bueno, hice 2 años de terapia intensiva como residente asistencial y después me fui a hacer posgrado de neumo en el Universitario en Caracas, en la Central. ¿Tuviste ahí cuánto tiempo en Caracas? ¿2 años? 2 años, porque el posgrado de neumo son 2 años, que tienes que tener una privativa de asistencial de 2 años. ¿Trabajaste en Caracas en alguna parte o...? No, en Caracas terminé y apenas terminé me vine inmediatamente. El anzuelo llama. Sí, me vine para acá, apenas llegué, me presenté en el Luis Ortega, habían solamente en ese entonces 2 neumonólogos, me dijeron, vente, aquí hace falta. Y entré de una vez, allí tuve muchos años en el hospital, hasta que me tocó salir por todas las condicionantes y las variables que ha tenido el país y bueno, ahorita me dedico solo a la parte privada y a la parte de las fundaciones de eso vamos y a hablar dando apoyo de todo un poco. Ya vamos a hablar ahorita. Estamos conversando con Osvaldo Albornoz aquí en tu programa Con Sentido Insular. Ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Osvaldo, ya estás aquí, ya hiciste tu posgrado. ¿Cómo encuentras tú esa parte de la medicina aquí en Margarita? O sea, ¿cómo lo ves en esta experiencia de cuántos años? Mira, ya son 25 años. Sí, este año 25 años de graduado y aquí como neumonólogo tengo ya 22, sí, más o menos, 22. Mira,
ha habido una evolución, obviamente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de mayor alcance, desde el punto de vista en cuanto a la formación y en cuanto a la disponibilidad de muchas herramientas que no teníamos anteriormente, pero también hemos visto un deterioro franco de todo el sistema público de salud, que finalmente es lo que más nos debe interesar, porque el grueso de la población está precisamente demandando esos servicios. Entonces tenemos ahorita, para mí, una incongruencia. Tenemos, cuando más capacitación y cuando mejor tenemos formado a nuestro personal médico y a nuestros profesionales, entonces es cuando hemos tenido que enfrentar una dura realidad en cuanto a la no disponibilidad de esa tecnología y de todos esos avances en la parte pública como tal, que sería lo ideal. Sin embargo, bueno, tenemos en el Hospital Luis Ortega hay posgrados, por lo menos que anteriormente no existía ese nivel de formación y de preparación, y eso obliga obviamente a que eso se mantenga en el tiempo, o sea, el nivel, la calidad, la demanda, la exigencia, pero también necesitamos el apoyo institucional para acompañar y demandar toda esa gama de tecnologías que se requiere para poder tener una mejor calidad de atención. La neumología, ¿qué es eso? O sea, ¿con qué atiende? Mira, o sea, para que la gente esté más clara, sí. porque a veces las especialidades, pero no, es el que ve el asma, es el que Sí. o sea, entonces mucha gente queremos eso. Pues. Claro, mira, la neumología es la parte de la medicina que se encarga de todo lo que es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y el control de todas las patologías respiratorias, todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio, ¿ok? Específicamente con la parte pulmonar, con la parte traqueal, porque nosotros compartimos parte de la vía aérea con los otorrinolaringólogos. Ellos se encargan de por encima de la tráquea, por encima de las cuerdas vocales, ya ese es el área de los otorrinos. Esa es una división que hay. Exacto, sí, porque los otorrinos se encargan de la parte nasal, de la laringe, de la faringe, de las cuerdas vocales, de esa parte, y por debajo de las cuerdas vocales ya comienza la tráquea y la parte pulmonar, y ahí nos encargamos los neumonólogos, como quien dice. Pero son afectaciones que compartimos muchas cosas. Pero aquí en Nueva Esparta precisamente es una zona emblemática para la parte respiratoria. De hecho, el Centro Nacional de Estudios de Asma es Coche. Claro. Fue el centro piloto por muchos años. Esto fue cuando Chanito Marín se le muere la hija de asma en Boca del Río. Entonces él con un médico y tal se lo llevan a Coche. O sea. Sí, en ese entonces el doctor Palenque, que fue el que hizo muchos estudios acá. Y ahorita recientemente, hace ya que 3 años, más o menos. Sí, 3. Nosotros tuvimos la oportunidad de traer a la Fundación Aguarado cuando yo estuve a cargo del Tren de la Salud, y precisamente un biólogo que vino dentro del equipo de ellos, determinamos una de las características que faltaba para alarmar el rompercabezas del asma, que era la evidencia de un tipo de parásito a nivel de algunas especies de masivo consumo en Coche, de algunos pescados y algunos moluscos, que exacerban, pues obviamente, junto al genotipo y al fenotipo del asma, y por eso decimos, bueno, ¿será esta una de las variantes? ¿Por qué hay tanta frecuencia de asma en la isla, no? Y lo otro, bueno, que nos apasiona y a lo cual nos dedicamos también es la parte de tabaquismo, la parte de infecciones respiratorias, todo lo que tiene que ver con el funcionalismo pulmonar. Eso tiene otras aplicabilidades en los atletas. Hoy día, que está muy de moda trotar, caminar y hacer, hay que saber hacerlo, hay que tener una capacidad aeróbica, y todas esas cosas se pueden estudiar para ayudar en la demanda del atleta a un mayor rendimiento. Y así sucesivamente tenemos muchas aplicabilidades. Ahí ahorita, o sea, no sé cómo tú lo ves, ¿hay más consumo de cigarrillos o menos? ¿Cómo lo...? Mira, hay más, para mí hay más. Lo que pasa es que lo que ha variado los modos y las maneras de cómo se ha venido presentando. La industria tabacalera siempre ha tenido una audacia, o sea, ha sido muy audaz a la hora de abordar
diferentes públicos, diferentes poblaciones de riesgo. Y lamentablemente hoy en día lo que es el cigarrillo electrónico, lo que es el vapor, lo que es el consumo de sustancias inhalatorias, diciendo que suplantan al cigarrillo, pero todo lo que produzca combustión, todo lo que genere humo y que entre a la vía aérea es dañino, así de sencillo. Esa es la máxima que debemos tener. Es lo mismo, pero con otro... Es lo mismo, nos preocupa y nos angustia muchísimo ahorita los adolescentes con el cigarrillo electrónico y con los vapers, y cuando van a estas fiestas que comparten incluso con las mismas boquillas, esta moda que hay ahorita con las inhalaciones, porque eso generalmente son a base de aceite y tienen muchos otros componentes químicos que están generando lo que nosotros llamamos ahorita el VALIN, que es la neumonía por depósito en los adolescentes. Ya hemos tenido varios casos aquí en la isla donde chicos terminan con un deterioro de la función pulmonar, y es como decirte que un muchacho de 15, 16 años tenga ahorita un pulmón de una persona de 60 y de 70 años. Entonces, cuando tenga 50, las consecuencias van a ser devastadoras. Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en alejar la edad de inicio temprana del hábito tabáquico y de todas estas otras manifestaciones. O sea, que eso de estas cuestiones modernas que uno ve por ahí, es lo mismo. Es lo mismo. Todo tiene una base y no hay hasta ahora ninguna droga más rápida que llegue al cerebro, que es la nicotina. Hasta ahora los médicos no hemos podido desarrollar una droga que llegue tan rápido al cerebro como llega la nicotina. Son menos de 0,4 segundos. Esa nueva forma de echar humo es lo mismo. Es lo mismo y genera igual otra corriente secundaria que es irritatoria también para la vía aérea del tabaco, que es lo que llamamos tabaquismo pasivo. Entonces, tú ves hoy en día, no, suspendimos el tabaco, pero ves a alguien que pasa con un vapor o pasa con un cigarrillo electrónico y nadie le puede decir nada, porque él dice que no está contaminando. No, igual. Tenemos que hacer las normas de ambientes libres de humo, tiene que ser para toda manifestación que genere humo. Entonces no puede ser que tú digas, bueno, tenemos una ley que controla los ambientes libres de humo, pero el vapor no produce humo. Claro que produce humo, tú lo estás viendo allí constantemente. Y bueno, y la otra parte es las medidas preventivas en cuanto a y recoger ahora también todo este desastre que nos dejó la pandemia del COVID-19. De eso vamos a hablar ahorita. Ha sido terrible y mucha gente desconoce cómo está ahorita su función pulmonar. Estamos conversando con Osvaldo Albornoz aquí en tu programa Consentido Insular. Ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, hoy conversando con Osvaldo Asuntino Albornoz. Osvaldo, y entonces la contaminación, ¿cómo afecta las vías respiratorias? Mira, hay mucha demanda ahorita aquí en Margarita. Sí, mira, ahorita tenemos varias condicionamientos para la salud respiratoria. Uno, lamentablemente, ahorita involucionamos, como dice uno, a veces por la falla en la distribución del gas doméstico. Estamos viendo que hay muchas comunidades que se han visto obligadas a tener que cocinar nuevamente con leña, y los abuelos que cocinaron con leña, que hoy tienen 80 y 70 años, están sufriendo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de POC, por haber cocinado con leña en esos años y nunca fumaron, pero tuvieron ese daño desde muy temprana edad. Ahorita tenemos eso, tenemos la quema de basura también cuando no hay un adecuado servicio de aseo urbano, entonces las personas tienden a quemar la basura y ahí es más tóxico porque hay plásticos, hay otra cantidad de componentes que no es nada más la degradación de sustancias orgánicas como hojas, raíces, etcétera. Y como yo te lo decía al principio, todo lo que produzca combustión es dañino para la vía aérea. Entonces está el otro componente
que ahora lo vemos con más frecuencia, eso que llamamos el polvo del Sahara, Ajá. que antes nos visitaba esporádicamente una o cuando mucho 2 veces al año. Hoy día tenemos hasta 6 visitas al año, porque esto forma parte de eso que llaman el cambio climático. Mientras tú veas incendios, mientras veas desastres naturales en Europa, en Asia y en África, a los 6 meses están aquí todas estas corrientes, ¿me entiendes?, de aire, y traen toda esa cantidad de alérgenos y de tóxicos que generan un estado de inflamación en la vía aérea. Y nosotros genéticamente tenemos una precondición que entonces terminamos desarrollando. Y bueno, y ahorita la cereza fue la pandemia que nos dejó un deterioro pulmonar que mucha gente desconoce, y que ahorita una de las campañas que estamos teniendo es ayudar a las personas a conocer cómo tiene su función pulmonar a través de algunas preguntas y con una prueba básica que es la espirometría. ¿Quedaron secuelas de lo que el COVID? Muchísimas secuelas. ¿Cuáles secuelas más o menos de esa? Mira, hay personas que quedaron con fibrosis asociada a la infección, o que ya tenían previamente un estado profibrótico, y esto hizo que se terminara de acrecentar y acelerar el proceso. No hay una relación directa entre fibrosis pulmonar y COVID, porque apenas tenemos que esperar una evaluación de los 5 y los 10 años después de la pandemia, pero sí pensamos que personas que tenían la condición para poderla ejecutar o para poderla sufrir, se aceleró todo esto con lo que hizo el COVID, porque el COVID tuvo una afectación sistémica que incluso nos hizo manifestar muchas variables genéticas que las teníamos dormidas y florecieron. Diabetes, hipertensión, condiciones metabólicas, o sea, una cantidad de situaciones que obviamente se vieron afectadas y se vieron manifestadas por ese estímulo que fue la infección por el COVID. ¿Y la gente aprendió algo con el COVID? Mira, la gente, para mí sí ha dejado, esto nos enseñó primero la cultura de cuidarte y cuidar a los demás. Ahorita llama mucho la atención que tú ves que las personas se colocan su tapaboca cuando se sienten algún síntoma, si tienen que hacer algo en algún espacio público o cuando tienen que hacer alguna diligencia, o ves a las personas que acuden a los centros ambulatorios o que vayan a zonas muy concurridas donde hay personas con síntomas, inmediatamente tienen la precaución de usar el tapaboca, el lavado de las manos, que nosotros no era cultura en nuestra. Hoy día tú ves que hay esa tendencia a lavarse las manos para evitar el contagio con algunas superficies. Y bueno, eso nos ha permitido aminorar un poco la carga de otras infecciones respiratorias que siguen estando, porque el problema es que se van sumando y entonces vamos olvidando algunas, pero todas están presentes. Ese COVID, o sea, nosotros queremos que la gente haya aprendido algo de eso. Sí, y uno de los mayores aprendizajes es que la gente se olvida muy rápido las cosas. Y hay una máxima en epidemiología: toda pandemia va a durar 21 años mínimo. Entonces la gente, no, que el COVID ya se fue, no, el COVID va a estar y va a seguir presente. Lo que nosotros hemos ido desarrollando es una inmunidad para tolerarlo, para no tener las afectaciones graves que él nos puede ocasionar, pero siempre va a estar. ¿Te acuerdas cuando existió la gripe H1N1, que también tuvimos una crisis importante? Existe todavía. ¿Por qué la gripe no se ha curado? Porque todos los años el virus muta y es recomendable todos los años ponernos la vacuna antigripal. Qué bueno. Osvaldo, y la parte preventiva, o sea, ¿qué hace uno en caso de, qué es lo más normalito, pues? Mira, lo más normal, primero que nada, como te digo, tener una vida lo más saludable posible. En cuanto a alimentación sana, en cuanto a actividades recreativas, siempre hay que practicar algo de ejercicio, por lo menos 30 minutos, 40 minutos al día, o interdiario también es válido. Los espacios, tratar de tener espacios libres de contaminantes, bien sea de humo, bien sea de polvo, bien sea de olores irritantes, de químicos, de pintura, y tratar en lo posible de airear todas estas zonas que hoy día, por el ambiente de calor y todo lo demás, estamos muy encerrados en zonas donde hay aire acondicionado. Eso debe tener un cuidado preventivo que tiene que ser muy, muy insistente para evitar el atrapamiento de muchos alérgenos
que posteriormente van a la vía aérea y son las que nos van a dar las manifestaciones. Osvaldo, aquí siempre al finalizar el programa, yo siempre pregunto, hago unas preguntas, pero yo te lo voy a hacer a ti doble, ¿no? O sea, descríbeme la Asunción en 3 palabras. Añoranza, tradición y cariño. ¿Y la isla de Margarita? Plenitud, amor y esperanza, la diría. Y un mensaje para la gente que nos está viendo desde todo punto de vista, ese mensaje de optimismo, Mira, el mensaje siempre tiene que ser una actitud positiva ante cualquier adversidad, ante cualquier situación. Tenemos que siempre tener una actitud positiva, que es lo que nos va a permitir ver lo que no podemos ver en el momento en que tenemos algún percance. Siempre hay que ver más allá, siempre hay que tener presente que hay un después y que la realidad que estamos viviendo hay que confrontarla, y de eso va a quedar un aprendizaje. Y del aprendizaje nos va a permitir entonces crecer y avanzar. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Gracias a ti, Bernie. Muy amena tu Gracias por estar con nosotros, y bueno, y los invitamos para otro programa de Consentido Insular, todo bajo la producción de Luzmari García. Nos encontramos.